Pues vamos allá. Ya sabéis que el futuro inmersivo es el lema de esta edición de Cyberworld y hay muchísimo que hablar en este ámbito. Y muchas tecnologías, por supuesto, que forman parte de este futuro inmersivo. La inteligencia artificial es, por supuesto, una de ellas y una de las que estamos hablando y mucho en este congreso y que, desde luego, está causando expectación en todos los ámbitos. Seguro que muchos de vosotros ya habéis probado ChatGPT o algunas de las muchas herramientas que hay ya que aprovechan esta inteligencia artificial. ¿Pero qué pasa en el ciberespacio? La inteligencia artificial, y sabemos, como cualquier otra tecnología, da igual cuál sea, puede ser aprovechada, por supuesto, para el bien y puede ser aprovechada por los atacantes también a su favor. ¿Se pueden mitigar esos riesgos? Pues sí. Y al mismo tiempo también se puede aprovechar esta inteligencia artificial y utilizar sus propiedades para potenciar la ciberdefensa en muchos ámbitos, como puede ser, por ejemplo, la detección de vulnerabilidades o de malware. Y eso es lo que nos va a contar Icía. Icía Masí, de ISDEFE, que es ingeniero superior de telecomunicaciones, 17 años de experiencia en ISDEFE, en ciberseguridad para el sector defensa. Actualmente en el mando conjunto del ciberespacio y os dejo ya con ella porque es un lujo tenerla. Le demos, por favor, un aplauso a Icía y todo suyo. Gracias. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta ponencia y a la organización por permitirme participar en estas jornadas. Estoy aquí poniendo mi presentación porque no es un PowerPoint, sino que bueno, la he hecho en Prezi, que al final es una herramienta online, entonces tengo que prepararla. Pero bueno, ya está. Gracias, Mónica, por presentarme. Vamos a hablar en concreto de la inteligencia artificial en el dominio del ciberespacio y más en concreto de las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial en ciberdefensa. Aquí lo podemos ver ya la presentación. Vamos a poner en grande. Vale, voy a coger mis notas, que las he dejado aquí abajo. Bueno, les presento aquí un poco el índice de lo que vamos a ver. En primer lugar, vamos a dar unas pequeñas pinceladas de lo que es la inteligencia artificial. A partir de ahora diré IA, porque si no es muy largo, y para abreviar diré IA. Bueno, brevemente explicaremos en qué consiste y a continuación pasaremos a hablar un poco de los riesgos que presenta esta tecnología. Y para enfrentarnos a estos riesgos, lo que vamos a hablar un poco es de cómo la ciberdefensa o la ciberseguridad pueden potenciar la inteligencia artificial y la otra cara de la moneda, es decir, cómo la inteligencia artificial puede ayudar a la ciberdefensa, que también en la ponencia anterior ya han hablado un poquito de ello. Y bueno, finalmente recopilar un poco algunas conclusiones que vamos a ir viendo. Bien, pues la inteligencia artificial al final se trata de una rama de la informática que se centra en crear sistemas que sean capaces de realizar tareas que normalmente realizan los seres humanos. En definitiva, se trata de enseñar a las máquinas a que piensen y a que aprendan por sí solas, tal y como lo haría una persona humana. ¿Y para qué? Pues para resolver problemas pues de la vida cotidiana. Bueno, aquí al final vemos que la inteligencia artificial está presente hoy en día pues en nuestras vidas a diario, está al alcance de todos y bueno, es una de las tecnologías que más impacto ha tenido en los últimos años. Además, en muchas áreas. Aquí he puesto algunas fotos, pues por ejemplo podemos hablar de los sistemas de conducción autónoma, de los sistemas de reconocimiento facial, de reconocimiento del habla, pero bueno, también ha llegado a otras áreas como puede ser pues las áreas más creativas como la pintura, ¿no? Aquí he puesto una foto de una exposición de inteligencia artificial, que era una exposición de Art Nouveau que vi en Bruselas y me llamó la atención. Y bueno, le he puesto aquí. Y luego también ayer incluí esta última foto porque vi una noticia de que hace unos días en una iglesia protestante alemana pues habían dado un sermón de 40 minutos una inteligencia artificial. Entonces, pues en la iglesia habían puesto una pantalla gigante y bueno, al final un avatar había dado el sermón que había sido generado con ChatGPT. Y bueno, al final había como más de 300 personas en la cola esperando para entrar a misa, ¿no? Y bueno, también menos mal que vi esta noticia ayer porque 40 minutos, un sermón, una pantalla gigante detrás, no sé, me dio alguna idea. Pero bueno, de momento soy una persona humana, no soy una inteligencia artificial. Pero bueno, bromas aparte, lo que me gustaría es hablar un poco de la IA en el ciberespacio.
Y es que al final, pues bueno, es evidente cómo la IA está interaccionando a todos los niveles en Internet. Pues bueno, por un lado los motores de búsqueda, los traductores, los asistentes personales del móvil, los chatbots, en concreto ChatGPT, que bueno, saldrá varias veces a lo largo de estos 40 minutos. Pero bueno, que al final, si bien ha generado un impacto muy importante y una mejora muy espectacular de la experiencia de usuario, pues también vamos a ver que es una tecnología pues, que va a tener sus riesgos y que no es perfecta y que tiene todavía mucho por evolucionar. También en otros ámbitos, como las redes sociales, la personalización de las preferencias de usuario, como en plataformas como Netflix, o también bueno, pues en las plataformas de comercio electrónico como Amazon para la optimización de los procesos de venta online. Pero bueno, aparte de estos ámbitos donde encontramos la IA, nos vamos a centrar en concreto en el ámbito de la ciberseguridad o ciberdefensa, donde la inteligencia artificial pues, va a ayudar a reconocer y a luchar contra los ciberataques, pues basándose en toda la información que va recolectando continuamente, identificando patrones y anomalías y luchando contra estos ciberataques. Habiendo hablado un poco brevemente de lo que es la IA, pues vamos a hablar de a qué riesgos se puede enfrentar esta tecnología. Por un lado, como cualquier otra tecnología, pues es susceptible de ser atacada. Entonces vamos a hablar un poco de qué ataques son los más comunes a la IA. Otro tipo de riesgo va a estar debido al uso malicioso, que también han comentado anteriormente, de la propia tecnología. Y luego finalmente vamos a ver un poco unos riesgos no técnicos. Para comentar un poco cuáles son los principales ataques que sufre esta tecnología, simplemente pues, explicar muy brevemente cómo funciona una IA. Y al final de lo que se trata es de un algoritmo que de lo que es capaz es de identificar y de aprender patrones con los datos que le son proporcionados para ser entrenado, como si enseñáramos pues, a un niño pequeño. Esta cantidad de datos tiene que ser un volumen muy grande de datos para que al final el resultado sea más o menos fiable. Y después de lo que se trata es de dejar a esa IA que, bueno, pues que haga sus propias decisiones y que pues, sus propias predicciones, ¿no? Entonces, como vemos aquí en este esquema, pues tendríamos como tres partes. Por un lado, la parte del entrenamiento del modelo, el modelo ya entrenado y luego la parte de predicción, que es cuando el usuario ya está interactuando con el modelo ya entrenado. Es como pues, cuando preguntamos a ChatGPT, aunque bueno, como hemos dicho, hay muchas aplicaciones de IA. ¿Cuáles son los tipos de ataque más comunes? Aunque bueno, hay otros, pero vamos a hablar en primer lugar de ejemplos adversarios. Bueno, este tipo de ataques, en este tipo de ataques el atacante interactúa directamente con el modelo ya entrenado, es decir, le proporciona determinadas entradas con una pequeña cantidad de ruido estratégicamente generado para que el sistema ya entrenado pues, produzca una salida errónea. Por ejemplo, si vemos esta imagen de arriba, pues tenemos que ha introducido como entrada un panda con una cantidad de ruido y en lugar del sistema identificar que es un panda, pues te dice que es un gibón, ¿no? Un mono. ¿Qué ejemplos podemos ver con este tipo de ataques? Pues estos ejemplos se encuentran principalmente pues, en los sistemas de suplantación de los sistemas automáticos de reconocimiento de voz, en los sistemas de motores de búsqueda. Por ejemplo, vamos a ver ahora un par de ejemplos, pero el objetivo principal de este tipo de ataques es la suplantación de identidad. Un primer ejemplo respecto a sistemas automáticos de reconocimiento de voz. Buenas tardes, soy Barack Obama. Bienvenidos a este Super Bowl 2023, espero que estén disfrutando. Vale, bueno, este realmente era yo hablando, pero gracias a un sistema de IA pues hemos modificado la entrada y al final parece que soy Barack Obama y además imita el timbre, imita el acento y bueno, yo creo que está bastante logrado. Quiero decir que al final puede suplantar cualquier identidad. Y luego otro ejemplo con motores de búsqueda de imágenes, lo vemos en este vídeo. Take a look at adversarial octopus attack in action. We had two pictures of Alex, the original image and the adversarially modified one. The original photo was uploaded to PimEyes, which led to 87 pictures being identified. When we uploaded the malicious photo of Alex, we fooled PimEyes into thinking that Alex was Elon Musk.
Bueno, al final de lo que hemos visto es eso, que en un motor de búsqueda lo hemos engañado introduciendo una entrada que era la foto de una persona en concreto con determinado ruido específicamente generado y al final pues ha identificado que era Elon Musk, ¿no? Otro tipo de ataques son los ataques de envenenamiento, en los que el ciberatacante ahora no ataca directamente el modelo, sino que ataca los datos con los que estás entrenando el modelo. Lo que intenta es corromper el conjunto de entrenamiento con el objetivo de que el modelo al final produzca también una clasificación errónea. He puesto aquí el dibujo del cuento del pastor y el lobo, ¿no? Que al final lo que hace el pastor es entrenar erróneamente al modelo diciendo que viene el lobo, de modo que al final pues, el sistema pues, identifica cuando realmente viene el lobo pues, que no era el lobo. Al final ha producido una clasificación errónea. Ejemplos de este tipo de ataque pues, lo vemos también, por ejemplo, en los sistemas de recomendación de plataformas como, por ejemplo, Netflix, que al final en lo que se basan es en coger la entrada de los usuarios y generar una recomendación personalizada. Si esa entrada es errónea, pues al final la recomendación va a ser incorrecta. O en sistemas, por ejemplo, como ChatGPT, si entrenamos ChatGPT o le estamos continuamente introduciendo datos erróneos, pues también podemos dar lugar a que luego responda cosas incoherentes. No obstante, la última versión de ChatGPT, que es la 4, es un sistema que ya está cerrado, es decir, no permite ser entrenado más. O sea, que está entrenado ya y aunque tú le intentes meter algo para confundirlo, no vas a conseguir que sea susceptible de este tipo de ataques. ¿Con qué fines se utilizan estos ataques? Pues básicamente con fines de desinformación. Y bueno, por último, un par de ataques, así brevemente, que serían los ataques de extracción del modelo, en los que el ciberatacante lo que intenta es directamente robar el propio modelo, es decir, introduce determinadas entradas que también están preparadas con la idea de extraer la mayor información posible de los parámetros de ese modelo. O sea, que al final estaría atentando pues, contra la confidencialidad o la propiedad intelectual de dicho modelo. Y esto es más crítico en concreto pues, cuando son modelos que están en la nube. Y por último, los ataques de inversión del modelo, que aquí lo que se intenta es invertir el flujo de información de un modelo. Es decir, lo que quiere el ciberatacante es extraer información confidencial de los datos con los que se está entrenando ese modelo. Bueno, esto también es especialmente crítico, pues al final cuando tú estás entrenando un modelo con datos sensibles o con datos confidenciales, que son los que puede el ciberatacante extraer. Bueno, esto era una simple visión de que, para que veáis que al final existen modelos, existen ataques que están definidos y que son comunes para este tipo de sistemas de IA. Pero otro riesgo al que está sometido esta tecnología es el uso malicioso de la misma. Aquí vamos a poner varios ejemplos para que veáis un poco cómo puede ser utilizada la IA maliciosamente en el ciberespacio. Por un lado tenemos los deepfakes, ¿no? Los deepfakes al final se trata pues, de tener un vídeo o una imagen que ha sido alterada de modo que parezca real pero que realmente ha sido manipulada. Normalmente pues, lo más típico es pues eso, cambiarte la cara por la cara de otra persona. Al final este tipo de ataques bueno, ha sido muy utilizado últimamente en la guerra de Ucrania. Y bueno, hace como 2 semanas o así salió el último vídeo de Putin, bueno, el último deepfake en la televisión rusa, pues eso, que pedía que al final que se evacuara inmediatamente la población, pues porque iban a entrar las tropas ucranianas en la frontera de Rusia con Ucrania. Pero bueno, quiero decir que al final es un tipo de ataque pues que preocupa mucho a los gobiernos. Otro uso malicioso de la IA es la difusión de desinformación, que está muy relacionado también con los deepfakes, pero bueno, otro ejemplo, por ejemplo, sería que una IA puede generar un montón de cuentas falsas en las redes sociales, pues con los que difundir información, influir en la opinión pública, etc. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, el phishing, que bueno, todos sabemos que al final es la suplantación de una entidad pública, pues con fines lucrativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ChatGPT es especialmente bueno en la generación de emails, de correos de ingeniería social. De hecho, está comprobado pues, que la gente pica mucho más con correos generados por una IA que con correos generados por un humano. También tenemos el doxing. El doxing es la exposición de información confidencial o de datos sensibles de una persona, pues tipo el DNI, la dirección, etcétera, online sin su consentimiento. Entonces, al final, bueno, una inteligencia artificial, como puede al final rastrear un montón de información y de datos privados, como en plataformas como por ejemplo en Twitter, pues al final puede sacar ahí un montón de información privada con la que luego pues chantajear o hacerse pasar por otro.
Tenemos también, por ejemplo, el robo de identidad. Pues al final los ciberdelincuentes también podrían utilizar ChatGPT para investigar o ver cómo los usuarios interaccionan entre ellos y al final pues hacerse pasar por uno de ellos con el objetivo pues de suplantarlo o de estafar. Otro uso malicioso de la IA es la obtención de objetivos. Esto, por ejemplo, en plataformas pues eso, como Twitter, Facebook, Instagram, al final una inteligencia artificial es capaz de analizar grandes cantidades de datos y generar campañas específicas o personalizadas para un usuario con el objetivo pues, o bien de promover cierto tipo de información o eliminar otro. Y bueno, comentar que para estos usos maliciosos que acabamos de ver, pues en general existen herramientas automáticas que pueden identificarlos. Por ejemplo, hay herramientas que te identifican si un vídeo es un deepfake o si una imagen ha sido generada por una inteligencia artificial. En concreto, estas herramientas tienen una bastante tasa alta de acierto. Pero, por ejemplo, las herramientas que te identifican si un texto ha sido generado o no por una inteligencia artificial, pues dejan ahí un poco que desear. De hecho, se cree que en un futuro va a ser imposible diferenciar si un texto lo ha generado una inteligencia artificial o una persona. Y bueno, por último, comentar dos últimos usos maliciosos de la IA que están relacionados con la ciberseguridad. Por un lado, se trata del descubrimiento de vulnerabilidades. Hay algunas herramientas, por ejemplo, pues Deep Code, que al final lo que analizan es un montón o millones de líneas de código por segundo y son capaces de identificar pues, agujeros o vulnerabilidades en ese código. Y si bien esto puede ser utilizado en beneficio de la ciberdefensa, también va a ser puede ser utilizado de forma maliciosa por un ciberatacante. Y luego, por último, la creación de nuevo malware. Pues al final, como decíamos, ChatGPT te puede crear o generar un código el que tú le pidas y, de hecho, podría pues, generar un código para crear una campaña de malware. Vale, y ahora, bueno, me gustaría invitarles a que participen en una pequeña pregunta que les voy a hacer. Si quieren, pueden ir escaneando con sus móviles el código. Y al final lo que voy a hacer es hacerles una pregunta sobre un vídeo que voy a poner a continuación para que identifiquen si es un deepfake o no y cómo de seguros están de si es un deepfake o no. Entonces, no sé si lo quieren ir escaneando. Todavía lo dejo aquí en la pantalla, pero bueno, simplemente comentarles mientras lo escanean que bueno, al final uno de los principales motivos por los que los deepfakes son una amenaza importante es porque muchas veces la gente no sabe que lo son. Entonces, bueno, nosotros en concreto, desde el Mando Conjunto del Ciberespacio, pues bueno, hemos lanzado una iniciativa de concienciación y hemos recopilado aquí en esta infografía pues algunos aspectos que habría que tener en cuenta pues, para identificar que algo es un deepfake. ¿Perdón? ¿No está abierto? No, no lo he abierto todavía porque no he puesto el vídeo. Vale, vamos a poner el vídeo y ir pensando si es o no un deepfake y mientras yo lo voy abriendo. A ver. ¿Está pensando? Have I ever told you the story of the magical pistachio? I got lost in the grocery store and couldn't find my way out. But that's when I saw it, a glowing pistachio. It spoke to me and said, "Follow me and I'll lead you to safety." So I followed it and we climbed up shelves and found a secret passage that led me to the bread aisle. And that's how I found my way out of the grocery store, all thanks to the magical pistachio. So if you ever get lost, just remember all you need is a little faith and a magical pistachio to guide you to safety. Vale, este era el vídeo. ¿Está abierta ya? ¿Podéis votar? Vamos a ver los resultados de la votación, si podéis votar. Voting is closed. Vale, voting is closed, pues entonces todavía no podéis votar. Un segundo, 10 segundos. Creo que era aquí, ¿no? Present. Un segundo, perdón. Qué pena. Si no me vais levantando la mano y ya está. Pero esto era mucho más interesante.
Vaya, pues no vamos a poderlo hacer así, porque ahora no sé muy bien por qué no. Ah, ya está. A ver, ahora. ¿Podéis ahora? Vale, gracias. Vale, uno dice que no, vale. Que sí, que no, que sí. Vale, voy a poner una cuenta, esto sí lo sé hacer, 30 segundos de cuenta atrás. En 30 segundos tenéis ahí para votar y ya vemos lo que ha salido. Bueno, ya está, ¿no? Más o menos. Bueno, 44 personas han votado que sí, que están seguros de que es un deepfake, 18 creen que sí y hay 23 personas que creen que no o que no están seguros. Vale, pues pensé que iba a ser mucho más evidente que es un deepfake. No tanto por la imagen, porque de hecho de todos los deepfakes que he buscado, este era el que más me parecía que estaba bien, pero claro, te está hablando de un pistacho mágico, igual ahí a lo mejor ya... Pero bueno, sí, era un deepfake. Pero bueno, era un poco esto para que vierais que al final sí que hay gente que se tiene que leer la concienciación de cómo identificar un deepfake o utilizar herramientas, ¿no?, que lo identifiquen. Bueno, seguimos hablando un poco de lo que nos estaba ocupando, que al final son los riesgos de la IA. Vamos a hablar un poco de riesgos no técnicos. Por un lado, la IA es una tecnología que no es perfecta. Por un lado, porque ha sido generada por humanos y por otro, porque es una tecnología que no está madura. Al final no sabemos en 6 meses qué nos va a contestar ChatGPT. De hecho, a día de hoy muchas veces le preguntas y te mete una trola, básicamente. Son las alucinaciones, que es lo que se llama, que es algo reconocido e identificado pues, por Microsoft o por este tipo de organizaciones que hacen estas herramientas. Y bueno, de hecho existen técnicas de prompting, que significa cómo le tienes que preguntar tú a ChatGPT de cuál es la mejor manera para que no te meta una trola, ¿no? Esto y para otras cosas. Pero bueno, que al final es una tecnología que no es perfecta. Otro riesgo no técnico son las limitaciones que tienen este tipo de sistemas en el aprendizaje. Al final necesitan una gran cantidad de información para ser entrenados y uno de los principales motivos que son reconocidos artificial de fabricantes externos. ¿Y hasta qué punto sabemos que un fabricante externo no ha manipulado el sistema pues, para debilitar nuestras capacidades operativas? Entonces, al final, es importante pues, disponer capacidades nacionales, tanto técnicas como humanas, pues para poder crear sistemas de inteligencia artificial. Y luego pues hay otro tipo de riesgos inherentes a la propia tecnología, que son los riesgos éticos, de privacidad o de derechos humanos, pero que no voy a entrar en detalle porque necesitaríamos mucho tiempo. Bueno, ya que hemos planteado un poco los riesgos a los que nos enfrentamos, vamos a ver cómo la ciberdefensa o la ciberseguridad pueden ayudar a la inteligencia artificial y viceversa. Bueno, por un lado, simplemente diferenciar un poco a qué nos referimos con los términos de ciberseguridad y ciberdefensa. Hay mucha literatura al respecto, pero en definitiva lo que yo creo es que ciberdefensa es la ciberseguridad aplicada al entorno militar. ¿Y esto qué implica? Pues que la ciberdefensa va a englobar la ciberseguridad, que es un aspecto un poco más defensivo, pero además le va a añadir la parte de inteligencia y la parte de capacidades ofensivas. Es decir, en la ciberdefensa pues, va a responder con nuevos ataques. Pero bueno, es el pilar de la defensa como tal, pues que estaríamos hablando de medidas, medidas defensivas, medidas proactivas, reactivas, bueno, pues lo típico, monitorización de eventos, al final alarmas tempranas, a ver ejemplos. Bueno, ahora mismo no quiero ponerme a decir ejemplos porque hay muchos, detección de vulnerabilidades, de malware, etc. La pata de explotación, aquí lo que estamos hablando es de intentar coger la mayor información posible de nuestros atacantes, es decir, estamos hablando de pues, conocimiento de la situación, de actividades de ciberinteligencia, etc. Y luego la pata de respuesta pues, sería pues, gestión de incidentes, es decir, responder a los ataques. Pero bueno, esto eran simplemente nociones de lo que es la ciberdefensa. ¿Cómo podemos decir que la IA y la ciberdefensa están relacionados? Bueno, al final, los analistas en ciberseguridad tienen que analizar cada día un montón de información pues para detectar vulnerabilidades críticas, para responder a los ciberataques. Al final es un montón de información que tienen que analizar y que puede ser inviable. Entonces, la inteligencia artificial es aquí donde puede ayudarles en dos sentidos. Por un lado, pues ayudar a esta detección, a esta predicción, identificación de vulnerabilidades. A ver a continuación.
Aquí os he puesto 12 áreas en las que creemos que la inteligencia artificial puede potenciar la ciberdefensa. Estas 6 que he recuadrado en la parte izquierda estarían más relacionadas con las tareas diarias que tiene que realizar un centro de operaciones de seguridad, un SOC. De hecho, simplemente comentar que Microsoft Azure, por ejemplo, ya dispone de una herramienta que se llama Chat SOC GPT, en la que mezcla el ChatGPT con una plataforma de ciberseguridad, de modo que obtiene un analista de ciberseguridad pues que además de realizar todo este tipo de funciones, es capaz de, pues tú le preguntas, te puede asesorar, te puede explicar en qué consiste determinada amenaza, un incidente, etc. Y bueno, estas las vamos a ver un poquito más en detalle, pero bueno, por encima. Primero tendríamos que la IA puede ayudar a la detección y mitigación de vulnerabilidades. Como decía, al final, pues, por ejemplo, sobre todo en el tema de detección de vulnerabilidades, pues los especialistas en estas tareas tienen que analizar mucha información día a día. ¿Por qué? Pues porque salen cada día nuevos boletines de vulnerabilidades, tienen que mapear esta información con sus inventarios de red, tienen que aplicar los parches, tienen que probarlos primero en un entorno de pruebas. Es decir, son tareas complejas o más que complejas que al final pueden llevar mucho tiempo, incluso semanas. Entonces, la inteligencia artificial puede ayudar a los especialistas en este tipo para mitigarlas, reducir el tiempo de exposición a las vulnerabilidades, puede ayudar a desplegar los parches y en concreto también es muy interesante con los ataques de Zero Day, porque al final son ataques que no pueden ser solucionados con herramientas más convencionales como anti-malware o dispositivos de detección o prevención de intrusiones, porque no se conocen todavía las firmas. Entonces, al final, la inteligencia artificial, monitorizando el tráfico y analizando el comportamiento de los usuarios, pues es capaz de predecir si al final se trata o es un patrón de una anomalía. Otro ámbito, pues la caza de amenazas. Es uno de los ámbitos en los que más importancia tiene la inteligencia artificial en la ayuda a la ciberdefensa. Y estaríamos hablando en concreto del descubrimiento de concatenaciones de sucesos que pueden indicar que estamos enfrentándonos a un ataque. Y no solamente para detectar, contener y detener la propagación de amenazas, sino también para hacer pronósticos de amenazas, es decir, defendernos ante amenazas que todavía no se conocen. También puede ayudar a reconfigurar los dispositivos de manera que se corrijan las vulnerabilidades incluso antes de que hayan sido explotadas. Y bueno, por último, con los sistemas de procesamiento del lenguaje natural, pues como ChatGPT, ha ocurrido este metaexploit o que pues han sido atacadas, como si estuvieras hablando con un analista, ¿no? Otro uso de la inteligencia artificial en ciberdefensa puede ser la visualización del trazado de un ciberataque. Es decir, determinar probabilísticamente la evolución de un ciberataque, es decir, saber cuáles van a ser los siguientes pasos que ese ciberataque puede dar, con el objetivo pues, bueno, de obtener parámetros desconocidos a partir de parámetros observables. Otro uso de la inteligencia artificial, la simulación de APTs. Esto se suele utilizar sobre todo en formación, adiestramiento de personal en ciberdefensa, por ejemplo, en los ciberejercicios. De hecho, en concreto, nosotros en el Mando Conjunto del Ciberespacio tenemos una plataforma que genera escenarios que se van adaptando al estudiante, pues eso, simulando distintas APTs. Entonces, al final, esta generación dinámica pues, enriquece el entrenamiento de los estudiantes. Otro uso sería la detección de malware. Al final, pues, la inteligencia artificial es capaz de detectar anomalías en el funcionamiento de las aplicaciones y al final pues, puede detectar malwares y virus y además puede aislar los sistemas antes de que sean infectados. Otro uso, por ejemplo, la gestión de incidentes. En concreto, la inteligencia artificial puede ayudar al proceso de gestión de incidentes automatizándolo y haciendo que sea mucho más rápido. ¿Qué podría hacer? Pues permitiría analizar los incidentes y, por ejemplo, pues clasificarlos, hacer una correlación de alertas, proponer medidas nuevas para mitigar estos incidentes, hacer análisis de tendencias o incluso pues, notificar.
Otro tipo de tareas que en las que puede ayudar la inteligencia artificial, pero que ya no son tan propias de un SOC, pues antes hablábamos también nuestro compañero hablaba de la detección de phishing, smishing, spam y fraude. Al final, una inteligencia artificial que haya sido entrenada o que haya analizado un montón de correos con spam, pues ya sabrá al final identificar que un nuevo correo es un spam o no. Y lo mismo con las transacciones fraudulentas. Pues entonces una inteligencia artificial podría identificar robos de cuentas, creación de cuentas falsas, puede incluso reconocer bots que están bots de apuestas. Otro uso de la inteligencia artificial, el desarrollo de software seguro. Al final, ChatGPT, por ejemplo, es muy bueno generando código desde cero, pero también hay otras herramientas que utilizan los desarrolladores no para generar el código desde cero, sino para cuando ellos están desarrollando un programa. Esta herramienta, por ejemplo, GitHub Copilot, te propone cómo tienes que seguir desarrollándolo, ¿no? Entonces, al final es una gran ayuda. Y, de hecho, también pueden proporcionar reversing de código. Es decir, tú tienes un código de programación que no sabes qué hace y este tipo de sistema de inteligencia artificial pues pueden identificar el rostro de una persona, adaptarse a los cambios en su cara, también pueden gestionar el perfil de acceso de los usuarios, incluso te pueden proporcionar en tiempo real, pues te pueden pedir distintos medios de autenticación. Y también pueden reconocer, por ejemplo, el intento de actividades sospechosas que han intentado reiteradamente acceder y que al final son bots. La conciencia de la situación ciber, o lo que se llama CISA, esto consiste en obtener una visión del campo de batalla en el dominio ciber. Este tipo de herramientas necesitan beber información de gran cantidad de fuentes, además fuentes muy heterogéneas, y entonces, en este caso, la inteligencia artificial pues, puede ser de gran ayuda. Nosotros en el Mando Conjunto del Ciberespacio tenemos dos proyectos orientados al CISA, uno es el ICISA y otro es SAICO, que en concreto ya utiliza inteligencia artificial. Otro tema muy crítico, el tema de la toma de decisiones y sobre todo en entornos militares, porque al final de lo que se trata es de confiar en una inteligencia artificial para que apriete el botón y diga si un misil tiene que ser lanzado o no. Entonces, al final, la conclusión es que lo que se necesita es una inteligencia artificial que sea explicable, es decir, que sepamos un poco por qué está tomando esa decisión. En cualquier caso, y en todos los foros de la supervisión del humano en todo momento, durante el proceso, lo que se llama el Human in the Loop. Y por último, el uso de la inteligencia artificial en la automatización de actividades de ciberinteligencia. Pues, por ejemplo, la vigilancia digital, es decir, el análisis de fuentes abiertas constante con fines de ciberinteligencia, pues ahí los sistemas de inteligencia artificial pueden ser de gran ayuda. Y sobre todo para cubrir pues el déficit de especialistas en ciberdefensa, que permitiría que estos especialistas, pues en vez de dedicarse, como decíamos, a hacer tareas repetitivas o buscar en fuentes abiertas pues de manera más manual, pues se podrían dedicar a otras tareas de mayor nivel, como puede ser pues, hacer la propia ciberinteligencia. Pero bueno, hasta ahora hemos estado hablando de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a la ciberdefensa y ahora vamos a simplemente dar unas pinceladas de cómo la ciberdefensa también puede mejorar y evitar que la inteligencia artificial pues, sea atacada o para reducir los riesgos de estos ataques. Bueno, en este sentido, podríamos hablar de la colaboración pues entre los legisladores, entre la comunidad técnica y las empresas, determinados antes de contratar un sistema de inteligencia artificial. Es decir, que la contratación pública tenga en cuenta estos determinados requisitos antes de lanzarse a adquirir un sistema de inteligencia artificial. También podemos hablar de fomentar el intercambio de información de datos relevantes para la ciberseguridad. Por ejemplo, pues datos para entrenar modelos que estén basados en buenas prácticas de seguridad. También podemos hablar, muy importante, de mecanismos de certificación, es decir, alentar a las naciones a que establezcan, a que realicen esfuerzos en certificar este tipo de sistemas de inteligencia artificial a lo largo de todo su ciclo de vida. También podemos hablar de promover un mayor estudio del Reglamento General de Protección de Datos y de cuál es la implicación pues, de la Ley de Protección de Datos en los sistemas de inteligencia artificial. También podemos hablar de la cooperación civil y militar cuando se trata de sistemas de este tipo y, por último, pues abordar la escasez, como hablábamos anteriormente, de perfiles tanto de ciberseguridad como de especialistas en inteligencia artificial en el mercado.
Y bueno, al final de lo que se trataría es de aplicar la seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial. Pero bueno, tampoco me quiero detener aquí porque yo creo que ya vamos más o menos en el tiempo. Simplemente también me gustaría poneros aquí algunas publicaciones interesantes en relación a inteligencia artificial en ciberdefensa. Una es la de ENISA, del 2019, que al final desarrolla distintas consideraciones sobre la seguridad y la privacidad de la inteligencia artificial en ciberdefensa. Otra publicación interesante es el framework que ha sido aprobada justo hace una semana hoy, el día 14 de junio, el miércoles pasado, por la Unión Europea. Bueno, este es el borrador que salió en 2021, pero la semana pasada ya se aprobó la ley definitiva. Y bueno, con esta ley, que es la primera ley como tal en inteligencia artificial, pues el objetivo dice literalmente que es garantizar la seguridad y fortalecer la inversión en inteligencia artificial en la Unión Europea. Y bueno, lo más característico, lo más interesante de esta ley es que define 4 niveles. Para cada uno de estos niveles los asocia a un determinado tipo de inteligencia artificial. Por ejemplo, dice que hay algunas que son inaceptables, que no se pueden utilizar, como por ejemplo pues los sistemas de reconocimiento facial pues en un sitio público, ¿no? Salvo pues, cuando tengas que buscar a un niño que se ha perdido o casos muy de terrorismo o cosas muy graves. Otro nivel es el nivel alto, que son sistemas de inteligencia artificial que se pueden usar siempre y cuando sean aprobados por la comunidad. O sea, ellos tienen que hacer como una revisión, ¿no? Después tendríamos los sistemas, el nivel limitado, que es en el nivel en el que se encuentra en concreto ChatGPT, que son sistemas de IA que sí que se pueden utilizar siempre y cuando cumplan unas condiciones. En concreto, ChatGPT lo que le piden es que tenga unos requisitos de transparencia, además que el propio modelo pues, evite generar contenidos ilegales. Y luego tendríamos el nivel mínimo, que son sistemas de inteligencia artificial que sí que se pueden utilizar, pues los típicos que están en los videojuegos o en los ositos de los niños, etcétera. Y bueno, ya simplemente por resumir y acabar ya con esta presentación, recordar pues, que al final la IA está revolucionando la sociedad en nuestro día a día, a todos los niveles, en un montón de áreas, y en concreto en el ciberespacio es una de las áreas en las que más está impactando. Además de los beneficios que aporta, pues conlleva una serie de riesgos, tanto porque es una tecnología y puede ser atacada, como porque se puede hacer un mal uso de dicha tecnología y una mala utilización por parte de los ciberdelincuentes. Y es en este momento en el que la ciberdefensa juega un papel importante. Hemos visto 2 aspectos. Por un lado, cómo la IA puede potenciar la ciberdefensa, por un lado, automatizando los procesos o aplicándose en herramientas que favorecen o que facilitan las tareas de ciberdefensa. Y la otra cara de la moneda es cómo la ciberdefensa pues, puede potenciar la IA. Hemos hablado pues, de legislación, de mecanismos de certificación, de intercambio de información de modelos de IA seguros, etcétera. Y nada, simplemente me gustaría acabar en las que, a pesar de todos los problemas y desavenencias, uno no puede vivir sin el otro. Y otra conclusión, que si alguna vez se pierden, todo lo que necesitan es un poco de fe y un pistacho mágico para encontrar la salida. Pero bueno, esa ya es mía. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Pues nada, un placer y muchas gracias por su atención. Hasta luego.